Verbo o palabra. Juan 1:1. En el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. El verbo es un concepto teológico que se refiere a la palabra de Dios, que es considerada como la expresión de la esencia divina. En la Biblia, el concepto del verbo se encuentra en el Evangelio de Juan, donde se dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo proviene del latín verbum, que significa decir o hablar. En latín, la palabra verbum se utilizaba para referirse a una palabra o una expresión, pero también se utilizaba para referirse a la palabra de Dios o la razón divina. En este contexto, el verbo se refiere a Jesucristo, quien es considerado como la encarnación de la palabra de Dios. Jesús es la expresión perfecta de la esencia divina, y a través de él Dios se revela a la humanidad. El verbo también se relaciona con la creación, ya que la palabra de Dios es la que dio origen al universo y a todas las cosas que existen en él. En la lengua hebrea, el nombre de Jesús se puede expresar como un verbo. El nombre Jesús proviene del hebreo Yeshua, que es un verbo que significa salvar o liberar. En la forma verbal, el nombre de Jesús se puede expresar como Yasha, que es el verbo salvar en forma activa. Esto significa que el nombre de Jesús se puede interpretar como el que salva o el que libera. El verbo tiene varias características. Eterno. El verbo es eterno, lo que significa que siempre ha existido y siempre existirá. Divino. El verbo es divino, lo que significa que es de naturaleza divina, es Dios mismo. Creador. El verbo es creador del universo y de todas las cosas que existen en él. Redentor. El verbo es el redentor de la humanidad, lo que significa que es el que nos salva del pecado y de la muerte. Citas bíblicas que hablan de Jesús como la palabra o verbo. Juan 1:1, Juan 1:14, Hebreos 1 del 1 al 2, Apocalipsis 19:13. Estos versículos destacan la naturaleza divina de Jesucristo y su papel como la palabra de Dios encarnada, y también resaltan su importancia en la creación y su relación con Dios el Padre. Relación del nombre verbo con los nombres de Dios. El nombre verbo se relaciona con el nombre propio de Dios, Yahweh. El verbo también se relaciona con otro nombre de Dios, que es Elohim. Elohim es un nombre de Dios que se utiliza para referirse a Dios como el Creador, todopoderoso, único y verdadero. Este nombre se utiliza con frecuencia en el libro del Génesis para describir la creación del mundo y la relación de Dios con la humanidad. Al principio de la creación, Dios nuestro Elohim habló, pronunció palabra y fue hecho. Lo que realmente sucedió es que Dios mismo pronunció el verbo, quien es Jesucristo, y todas las cosas fueron creadas. La relación entre el verbo y Elohim se puede ver de la siguiente manera. El verbo se relaciona con dos nombres de Dios, Yahweh y Elohim. Ambos nombres describen diferentes aspectos de la naturaleza divina de Dios, y el verbo se considera la manifestación de la esencia divina de ambos. El nombre verbo nos revela la naturaleza divina de Dios, el poder inmenso y eterno de Dios manifestado en la persona de Jesucristo, llamando a Yeshua como el verbo. Podemos confiar en el verbo sabiendo que tiene todo el poder para transformar nuestra vida entera, ya que fue el verbo quien manifestó su poder al crear todo el universo. Jesucristo mismo es el poder de la palabra de Dios. Hay poder al pronunciar el nombre verbo, porque el verbo era, es y será por siempre. Hablemos el nombre de Jesús sobre toda circunstancia, porque hay poder en su palabra. Si Dios habló y fue hecho, entonces Él puede hablar sobre nuestra vida al verbo y se manifestará en nuestro corazón. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor,
Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es.